Amada familia, amada familia en Cristo, para mí es un placer, una bendición siempre en que ustedes tengan oportunidad, hermanos, de tener un tiempo más para el Señor. Hermanos, para mí es un privilegio que ustedes me den la oportunidad de entrar en sus casas. Así que, hermanos, lo que ustedes han hecho, esto va a traer bendición en sus vidas. Así que para mí, hermanos, es una bendición también que ustedes, hermanos, se conecten. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad también de mandarles un saludo de parte de mi esposa y de su servidor. Gloria al Señor, así que estamos muy contentos por la oportunidad que Dios nos ha dado en estos días, en estos tiempos, de estar, hermanos, hablando un poquito, reflexionando acerca de la palabra del Señor en cuanto a la soberanía de Dios. La semana pasada empezamos a hablar, ¿qué es la soberanía? Y bueno, habíamos dicho que la soberanía está representada por la capacidad de Dios, ¿sí? En poner su obra, en poner su voluntad, ¿sí? En todas las cosas que Él quiere hacer en esta tierra. Además, sabemos que Él tiene poder ilimitado. Él tiene un poder tan grande, hermanos, que no hay nada que lo pueda obstaculizar, porque así como Él es soberano, Él es todopoderoso. Así que Él tiene muchas cualidades, hermanos, divinas, que lo hacen ser, hermano, soberano, no solamente de esta tierra, sino de toda la creación. Así que, gloria al Señor, y habíamos dicho que su soberanía también se muestra en sus grandes atributos, en sus atributos de lo que Él es, de lo que Él hace y de lo que Él es. Gloria al Señor. Sí, así que habíamos dicho también que en su palabra Él declara que yo soy el que soy y no hay otro fuera de mí. Así que, hermanos, cuando dice que él es el que es, hermanos, está hablando de su poder ilimitado, de su soberanía y de su control sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Así que su soberanía, hermanos, significa que Él es, hermanos, el que se siente en el trono, que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso, que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y nada, absolutamente nada, lo puede limitar. Gloria al Señor. Así que, gloria al Señor, también habíamos visto ahí en Efesios, ¿sí? Que dice que Él es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo habíamos visto ahí en Efesios capítulo 1, versículo 11. Y aquí lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, que Él es soberano, Él es Señor, hermanos, y todas las cosas que Él lo hace en base a sus atributos divinos, de lo que Él tiene, de lo que Él es y de lo que Él hace. Gloria al Señor. Amén. Y bueno, también habíamos mencionado, hermanos, cuáles son algunos de sus atributos. Habíamos dicho que según sus atributos, Él ha mostrado su soberanía. ¿De qué manera, hermanos? Él lo ha mostrado en base a 4 principios que habíamos ya mencionado. Primeramente, hay 4 cosas que Dios no puede contradecir. El primero es, Dios no puede mentir, ¿sí? Y no puede mentir, hermanos, porque Él va contra su palabra. Así que, hermanos, Dios no puede mentir, y Él no puede mentir, hermanos, porque Él es un Dios de verdad. Y como Él es un Dios de verdad, toda su palabra es verdadera. Hermanos, en Él no cabe la posibilidad de haber mentira, ¿sí? Él, hermanos, porque Él si mintiera, Él iría en contra de su voluntad. Y su voluntad es decir siempre la verdad. Así que, hermanos, ese es uno de los primeros puntos que habíamos mencionado. Él es el Dios de verdad, Él es el Dios que no tiene falla, y sabemos que la mentira es una debilidad más bien humana, ¿sí? Y el que es, hermanos, y la divinidad de la mentira, esto es la obra del diablo. El diablo es un ser mentiroso, y lo que quiere es persuadir a que toda la humanidad mienta, pero no, hermanos, Él es el Dios de verdad, Dios Padre es el Dios de verdad, hermanos, y hay una oposición entre el diablo y Dios. Amén. También hay una segunda característica, ¿sí? De Dios que nos muestra su soberanía, es que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Sí, la tentación es una característica del diablo. El diablo es el que tienta. Así que lo que hace Dios en nosotros es que Él nos va a probar. En lugar de tentar, Él nos va a probar. Y Él nos va a probar para calificarnos mejor, para tener un nivel mayor en su comunión. Así que el diablo es el que nos prueba, es el que nos tienta, pero Dios es el que nos prueba. Y nos prueba para tener un mayor crecimiento espiritual en Él. Amén.
Gloria al Señor. Y también hay un tercer aspecto que nos habla de la naturaleza de Dios, que dice, Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. ¿Y por qué no puede negarse a sí mismo, hermanos? Sino también porque esto va en contra de su voluntad. Él ha dicho, hermanos, que todo lo que queramos ir con Él nos va a recibir. No importa, hermanos, el grado de pecado que nosotros hayamos hecho. No importa, hermanos, el grado de cuánto hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Él siempre está esperando con los brazos abiertos. Así que, hermanos, yo recuerdo una vez una persona que me dijo, bueno, que dejó de ir a la iglesia, dejó de venir, y yo le dije, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y me dice, bueno, porque yo le he fallado a Dios. Y que le digo, pues ahí está la iglesia. Y me dice, hermano, pastor, cuando me sienta bien es cuando yo voy a ir. Y bueno, yo le dije, yo pensé entre mí mismo, pues entonces nunca lo voy a volver a ver. Hermanos, precisamente cuando uno falla, hermanos, ahí está el trono de su gracia. Es cuando nosotros podemos acercarnos a Él. No importa el grado de pecado que hayamos hecho, Él nos va a perdonar. Él es el Dios de amor. Él es el Dios de misericordia. Y Él está siempre esperando a que nosotros nos acerquemos y nos alleguemos a Él. Él siempre está presto para perdonar. Así que Él no puede negarse a sí mismo, hermanos, porque Él no puede ir en contra de su voluntad. Hermanos, Dios siempre, usted recuerda aquel pasaje del hijo pródigo, el hijo que se fue y que gastó sus bienes, ¿sí? en el mundo. Y cuando se quedó sin nada, Él se acordó de su padre. Si usted recuerda, en esa ocasión, el padre no lo detuvo. El hijo apresuradamente corrió y se fue. Le exigió a su padre, ¿sí? la parte de los bienes que le correspondían. Y dice la escritura que él vivió, sí, perdidamente. ¿Sí? Y cuando no quedó cuando se quedó sin nada, entonces él se acordó de su padre. Todo parece indicar, según hermanos, las narraciones que dice la escritura que el padre siempre estaba viendo hacia el horizonte, esperando a que su hijo regresara. Y cuando su hijo regresó, dice la escritura que el padre corrió a verlo. No fue el hijo. El hijo llegó a casa derrotado, llegó sucio, llegó oliendo a pecado. Pero el padre, hermanos, fue y corrió hacia él. El padre se acercó, lo recibió, hermanos, lo abrazó y lo besó. Así que el hijo se sentía inmerecible, pero hermanos, el Padre Celestial lo acogió. Así que, hermanos, esto nos da una muestra que Dios no puede negarse a sí mismo. Cuantas veces nosotros nos alleguemos a Él, Él nos va a recibir. Amén. ¿No te parece hermoso? ¿No te parece glorioso? Hermanos, tienes un Dios que no falla, ¿sí? Amén. Él dice, con amor eterno te he amado. Así que ahí está una muestra de la palabra. También un cuarto aspecto, hermanos, es que Dios no puede salvar a nadie si antes el pecador no recurre, hermanos, a Jesucristo. Así que, hermanos, Dios puede amarnos mucho, pero Él está esperando de nosotros que nosotros le confesemos, ¿sí? Que somos pecadores y que nosotros nos acerquemos a Jesucristo y reconociéndole como nuestro Salvador. Entonces, a partir de entonces, Él nos va a recibir. Amén. Así que, hermanos, Cristo Jesús es la puerta. Ahí lo aparece en el libro de Juan. Cristo Jesús es la puerta y a través de la puerta nosotros podemos llegar al cielo y podemos tener comunión con el Padre Celestial. Se apagó. ¿El Facebook? Gloria al Señor. Rápido. Amén. Ay, Dios mío. Se apagó. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Perdón, hermano, se fue la transmisión. Nuevamente nos volvemos a conectar. Gloria al Señor. Bueno, habíamos dicho este punto, que Dios no puede salvar a nadie si antes el pecador no recurre a Jesucristo. Amén. Esto es una verdad indubitable. Y bueno, habíamos visto también un quinto aspecto, un quinto punto, ¿sí? Que Dios no puede dejar de amar al pecador. Así que vemos, hermanos, finalmente que la soberanía de Dios se muestran al menos estos 5 puntos que nos habla del gran infinito amor que Él tiene para con nosotros. Amén.
Gloria al Señor. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, vamos a ver acerca de su soberanía. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que Él es. Y bueno, vamos a tener algunas citas que vamos a estudiarla. Si nosotros vamos ahora, hermanos, a la escritura en el libro de, de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Ahora dice, reconoce pues hoy y considera en tu corazón que Jehová, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra y no hay otro. Y si nosotros podemos ver aquí, hermanos, nos está hablando precisamente de su omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia, hermanos? Es que Dios está siempre con nosotros. Hermanos, Él está en todos lados. Nosotros donde estemos, hermanos, Él está con nosotros. Dice, hermanos, que Dios siempre está en todos lados. Hermanos, Dios siempre está con nosotros. Y Él está en todos lados. Donde estemos nosotros, Él está. Pero hay lugares en donde Dios no se va a presentar, donde Dios no se va a manifestar. Por ejemplo, hermanos, en los lugares de pecado, en los lugares de perdición. En esos lugares, hermanos, Dios no se va a manifestar. Pero a donde nosotros estemos, hermanos, Él estará con nosotros. Él nos acompañará. Él estará siempre amándonos y esperando, hermanos, estar cerca de Él. Amén. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice, las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas sobre todo. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Hermanos, ¿qué más se puede pedir de Dios? Dice, Él tiene las riquezas y el honor. Hermanos, bueno, riquezas y honor generalmente son asignados a un rey, a un principal. Pero aquí, hermanos, Él es más que un rey. Sí, Él es Dios. Así que Él tiene todas las riquezas y Él tiene todos los honores, ¿sí? Y además Él reina sobre todo. Bueno, en esta tierra hay unos presidentes que reinan sobre ciertas porciones, en ciertos países, gloria al Señor, pero Él es soberano de todos los reinos de esta tierra. Él reina sobre todos los cielos, Él reina en todo lugar de este vasto universo. Así que, hermanos, Él es el rey de esta tierra, pero también Él es el Señor de señores de este vasto universo. Y Él es soberano y Él reina sobre todas las cosas. Y dice, en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, hermanos, en la escritura, es que no hay nadie más arriba de Él. Dice, y da fortaleza a todos. Él es, hermanos, el que está sobre todos los principales, sobre todos los señores de esta tierra. Y arriba de Él no hay nadie más. Qué cosa tan bella, hermanos. Tú puedes confiar en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso, en un Dios que está siempre presente y además, hermanos, que Él está a tu lado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora, bueno, ¿quién es el hombre de las calamidades? Vamos a ver a Job. Job capítulo 9 es el hombre de las calamidades. Yo lo bauticé así, ¿no? El hombre de los pesares, de las calamidades. Job capítulo 9, versículo 12. Dice la escritura, he aquí, arrebatará, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Sí? ¿Qué vemos a mí, hermanos? Que vemos ahí todo el todopoder. En otro habíamos dicho, hermanos, su omnipresencia. Ahora vemos aquí el todopoderoso. Dice, ¿quién arrebatará? Es decir, ¿quién le puede quitar, hermanos, un trono? ¿Quién le puede quitar los principados, las autoridades? ¿Quién le puede quitar algo a Dios? Nadie. Nadie dice, ¿quién se lo impedirá? Dice, ¿quién le dirá qué haces? En otras palabras, hermanos, Dios no puede reportar a nadie. ¿Sí? No puede, hermanos, Él no puede dar un reporte a nadie porque Él es el soberano de todo. Él es el Señor de todo. Él es el Todopoderoso. Y a partir de Él, hermanos, no hay nadie que pueda estar por arriba de Él. Amén. Gloria al Señor. El libro de Salmos también nos habla acerca
de la soberanía de Dios. En el capítulo 29, versículo 10, dice el salmista, dice, Jehová preside en el diluvio. ¿Qué es presidir? Bueno, Él es el que gobierna, ¿sí? El que ¿sí? El que manda, ¿sí? Jehová preside en el diluvio, sí. Se sienta Jehová como rey para siempre. Gloria al Señor. Así que Él es omnipotente, Él es omnipresente, y ahora, hermanos, vemos que Él es el Señor de toda la creación, de todo este universo. Él es el Rey de Reyes. Hermanos, Él es el que tiene todo el control, el soberano. No hay alguien que pueda estar más arriba de Él. Amén. Ahí mismo, ahora en el capítulo 47, versículo 2, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Amén. Dios es Rey de toda la tierra y por tanto nosotros debemos de cantarle con inteligencia. Así que, hermanos, nosotros, todo lo que tú hagas, hermanos, para el Señor, lo que tú haces solamente es, tú le puedes, perdón, tú le puedes decir, Señor soberano, Señor Rey, Señor poderoso, Señor exaltado. Todo lo que tú haces, hermanos, simplemente estás dando un reconocimiento de lo que Él es. Pero Él es eso y es más, ¿sí? Porque Él es el Señor de todo este vasto universo, de toda la creación. Nada, nada, hermanos, está por arriba de Él. Dice, dice 47, 10, dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. ¿Qué vemos, hermanos? Su majestad. ¿Sí? Aquí estamos apelando a la majestad de lo que Él es, la majestad de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Qué es la majestad, hermanos? Hermanos, es una persona que tiene una serie de cualidades, ¿sí? Que lo hacen merecedor, ¿sí? De ser honrado, de ser reconocido, de ser exaltado, de ser venerado, hermanos, por los demás. La majestad, hermanos, es un atributo intrínseco de Dios. La majestad, hermanos, sí, está plenamente identificado con la persona de Cristo Jesús y de Dios mismo. Amén. En el capítulo 83 de Salmos, 83, versículo 18, dice, persíguelos así con tu tempestad, perdón, 18, dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Vamos a pensar un poquito acerca del nombre de Jehová. Dice, y conozcan que tu nombre es Jehová. Bueno, se le pone el Jehová, hermanos, porque no hay otro nombre a Dios que se le pueda asignar. Hermanos, aún este nombre simplemente, hermanos, habla de la naturaleza de lo que Él es. Jehová, hermanos, sí, es como el soberano. Algunas personas en la tradición rabínica, entre los judíos, sí, los judíos más ortodoxos, lo que ellos, hermanos, cuando se refieren a Dios, no se atreven a pronunciar el nombre de Jehová, hermanos, porque, hermanos, aún ese nombre lo consideran que no alcanza a manifestar lo que Él es. La tradición judía le dice que es el soberano o el Señor, hermanos, como un grado más de autoridad y de respeto a Dios. Cuando uno dice que Él es Dios, que Él es el soberano, hermanos, bueno, es como decir que Él es Jehová. Jehová, hermanos, es un hombre altamente respetado, ¿sí? Altamente, hermanos, considerado como el único nombre que se le puede asignar a Dios. Cuando nosotros hablamos de Elohim, Adonai, Tsidkenu, ¿sí? Nisi, cuando nosotros hablamos de Shalom, de Jireh, etc., esos nombres compuestos, pero tienen una función de una cualidad de lo que Él es.
Pero cuando nosotros mencionamos el nombre de Jehová, hermanos, este nombre está sobre los demás nombres. Este nombre conlleva lo que Él es Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Sitkenu, Jehová Jireh, Jehová es mi, ¿cómo dice? Jehová Jireh, Jehová es mi provisión. ¿Sí? Entonces, todos estos nombres, hermanos, quedan en un grado mucho menor cuando nosotros consideramos que Jehová, que el nombre de Jehová. Jehová, hermanos, está preponderantemente arriba de los demás nombres. Los demás nombres son como atributos, ¿sí? Son cualidades. Y sobre todo son cualidades que están intrínsecamente conectados con el nombre. ¿Sí? A excepción, digamos, de Adonai. ¿Sí? Pero aquí el nombre de Jehová, hermanos, está muy arriba más. La tradición judía, ¿sí? Solamente emplea este nombre para designar a Dios mismo. Amén. Bueno, ese es en Salmos 83. En el Salmo 91, Salmo 91, versículo 93, perdón, 93, versículo 1, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de fortaleza, afirmó también el mundo para que no sea movido. Gloria al Señor. ¿Qué vemos aquí? ¿Sí? Vemos su majestad, hermanos, terminando, ¿sí? que va más allá de los reyes. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió Jehová, se ciñó de fortaleza, afirmó también el mundo para que no sea movido. Gloria al Señor. Vemos nuevamente el nombre de Jehová y una de sus cualidades, ¿sí? Es magnífico, ¿sí? Sí, sí, se llenó de fortaleza, de fortaleza, y además, hermanos, dice, y afirmó el mundo. Cuando nosotros pensamos así, pensamos que el mundo está totalmente gobernado y determinado por Dios mismo. Él es el que tiene el mundo en sus manos. Él es, hermanos, el Señor de señores. El mundo está en sus manos y Él lo gobierna, Él lo controla. Aún, hermanos, nos controla a nosotros. ¿De qué manera nos controla Dios? Bueno, el hombre es un ser libre y a la vez determinado. Hermanos, determinado, hermanos, por la voluntad de Dios. Y libre, hermanos, porque nosotros podemos hacer, hermanos, lo que queramos en esta tierra. Pero, hermanos, pero Dios pone el entorno para determinar nuestros actos. Por eso es que estamos determinados a hacer ciertas cosas, pero en cuanto a nuestra voluntad, pero en cuanto a nuestras decisiones, eso es cosa de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora dice en Salmos 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiso, ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Estamos viendo, hermanos, su soberanía sobre los cielos, sobre la tierra, sobre todo espacio. Él está, hermanos, sobre nosotros mismos. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, del tiempo, el tiempo humano, el tiempo en el que nosotros estamos inmersos, está en el cronos. Pero el tiempo de Dios es el kairos. Es decir, hermanos, Él está sobre el tiempo. Por eso nosotros estamos determinados por un pasado, por un presente y por un futuro. Estamos inmersos en el tiempo, pero Dios no, hermanos. El tiempo de Dios es el kairos. Esto es, hermanos, que Él está sobre el tiempo y que Él tiene el control de las cosas en sus manos. Para Dios no hay un pasado y tampoco hay un futuro. Para Dios, hermanos, el tiempo es el siempre presente. ¿Sí? Él está sobre el tiempo. Nosotros somos los que estamos, hermanos, determinados por el tiempo, pero Él no. Entonces, aquí vemos, hermanos, está mostrando su omnipotencia. Dice, todo lo que Jehová quiso, ha hecho. Amén. Nosotros como humanos no. Somos muy sensibles, hermanos, a fallar.
Hermanos, y hay muchas cosas que no podemos hacer. Gloria al Señor, pero dice, todo lo que Él quiso, Jehová, Él lo hace. Es decir, hermanos, no hay limitación. No hay, hermanos, algo que lo pueda restringir. Dice, y todo lo que ha hecho, dice que lo está circunscribiéndolo, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Él es, hermanos, Él tiene el control de las cosas. Él tiene el señorío de este vasto universo y de la tierra. Gloria al Señor. Y dice, en los mares y en todos los abismos. Amén. Nada, hermanos, nada está fuera de la voluntad del Señor. Todo está plenamente controlado y determinado por Dios. Y esto es un rasgo de su omnipotencia. Es un rasgo, hermanos, de su señorío, de su poder y autoridad. Amén. Bueno, ya hablamos entonces de su omnipresencia, ¿sí? De su reino sobre esta tierra, ¿sí? Hablamos de su magnificencia, hablamos de su majestuosidad, el control soberano que Él tiene sobre esta tierra, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más. En el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20, vamos a ver, hermanos, su poder y sabiduría. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad. Es decir, hermanos, un Dios eterno, subyace. Hermanos, Él está sobre el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Porque suya es la sabiduría y el poder. Amén. Vemos aquí, hermanos, algunos rasgos característicos, hermanos, de la soberanía de Dios. Vemos, hermanos, dice que Él está sobre el tiempo, es de eternidad hasta la eternidad. Dice, porque suyo es la sabiduría y el poder. Hay una gran diferencia entre lo que es sabio y lo que es inteligencia. Vamos a definir primeramente. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es una capacidad cognitiva, es una capacidad mental. La inteligencia, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el uso que nosotros hacemos de nuestra mente. Mientras que la sabiduría es aplicar principios para la vida, prácticos. Sabiduría es tomar buenas decisiones sin error. Sabiduría es, hermanos, ¿sí? Es tomar la palabra de Dios en nuestra vida para hacerla práctica. Es caminar en los principios de Dios. ¿Sí? El mismo Proverbios dice que las palabras de Dios son sabias y nos hacen caminar en perfección. Así que quien asume, ¿sí? Quien es sabio, hermanos, está cerca de Dios. Hermanos, hay gente muy inteligente, pero muy torpe. Hay gente que es muy capaz, que tiene doctorados, que tiene menciones honoríficas, pero vive en divorcios, vive en fracasos, ¿sí? Y bueno, vive en perdición. Sabiduría, hermanos, tiene que ver con la vida práctica. Inteligencia tiene que ver con un actitud mental, ¿sí? Con una capacidad mental. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que debemos ser sabios, ¿sí? Pero, hermanos, en Dios, Él es, hermanos, el Señor de la sabiduría, de la inteligencia, y abajo dice, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Entonces hay una serie, hermanos, de cualidades acerca de la soberanía de Dios. Él es Señor, Él es Principado, Él es Dios, Él es omnipotente, Él es todo, hermanos, todo ello. Amén. Ahora, en el capítulo 4 de Daniel, versículo 35, dice, y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga qué haces.
¿Cuál es, hermanos, ese significado? Que Él hace todo lo que Él quiere. Hermano, dice que Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Y en la tierra con los habitantes. Y no hay nadie que le pueda detener la mano. ¿De qué nos habla? De su soberanía. Hermanos, de su poder, de su autoridad. Nada está arriba de Él. Él es soberano. Hermanos, y Él es el Dios que está cerca de ti. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan insignificante somos nosotros los humanos frente a Dios? Hermanos, Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de nuestras almas. Él tiene el control de los planetas, de este vasto universo. Hermanos, y tiene control de nosotros mismos. Qué insignificantes somos. Qué poca cosa somos frente a la grandeza de Dios. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre jamás. Hermanos, vemos su señorío, su grandeza, su omnipotencia. Hermanos, Él no está limitado por nada. Dice, y es por siempre. Hermanos, esos atributos de Dios, ¿sí?, nos marcan su soberanía, su majestuosidad, su reino, su grandeza, su poder. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, y finalmente en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 24. Gloria al Señor. Estamos hablando sobre la soberanía de Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. ¿Cómo, hermanos, podemos explicar, hermanos, nuestra creación? Hermanos, yo no sé mucho de botánica, ni de astronomía, ni tampoco sé mucho hermanos, de medicina. Pero lo que yo te puedo decir, hermanos, que todo esto fue creado únicamente con el poder de su palabra. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Hermanos, cuando Él dijo, sepárese la luz de las tinieblas. Después, hermanos, hizo la lumbrera mayor, después las estrellas, después, hermanos, separó la tierra del mar y la tierra, ¿sí? Y bueno, después animales en el mar, después animales en la tierra, y etcétera, hermanos. Pero todo eso, hermanos, que quede claro, Él lo hizo con el poder de su palabra. Hermanos, yo no comparto mucho la teoría de Darwin. Yo solamente, mi hermano, yo no me comparo con el chango, ni puedo pensar que yo soy descendiente de un simio. Yo soy una criatura. Yo soy una criatura que Dios hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observa algo importante, hermanos. A todo lo anterior, lo que Él hizo, hermanos, dice la Escritura que dice que Él lo hizo con el poder de su palabra. Dice, sí, y dijo Dios, hágase esto. Y dijo Dios esto, y hágase esto. Y sepárense y todo, pero todo fue con el poder de su palabra. Pero cuando dice, hagamos al hombre, está en plural, la expresión, hermanos. Y cuando dice hagamos es porque tiene que ver la participación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermano, y Él imprimió de su esencia divina en nosotros. Y lo puso y lo estableció en nosotros. Así que, hermanos, somos hijos divinos. Somos hijos, somos creación perfecta. Si ustedes observan, la creación va en grados de perfección. Y la creación del hombre es la corona de toda la creación. Hermanos, tú eres la corona de este universo. ¿Y sabes qué? Y después dijo Dios, enseñorense, ¿sí?, de toda la creación. Puso Dios al hombre como el virrey, como el soberano de todas las demás, de todo este universo. Pero con el pecado,
nosotros perdimos, hermanos, nos esclavizamos, perdimos esa posición. Y hermanos, y ahora estamos en esta tierra, batallando. Hermanos, a veces que los animales están sobre nosotros y un sinfín de cosas. Vemos aquí entonces, hermanos, sí, el Dios como el creador. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este Dios, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Es cierto, hermanos, no habita, pero ¿sabes qué? Él vive en mi corazón. Él vive en tu corazón. Así que, hermanos, ¿cómo es posible, hermanos, que un Dios tan grande, tan maravilloso, tan soberano, venga a tabernacular en esta humanidad, en cada uno de nosotros? Amén. Y para terminar, hermanos, el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 19. Gloria al Señor. Dice, me dirás entonces, ¿por qué pues inculpas? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Bueno, ahora hablamos de su voluntad. Hermanos, ¿quién puede entorpecer, oponerse a la voluntad de Dios? Hermanos, nadie. Nadie puede oponerse a Él. Hermanos, todos aquellos intentos, hermanos, que el hombre ha tratado de prescindir de Dios, han resultado en un fracaso. Si tú te das cuenta, hermanos, el pecado siempre lleva ventaja. El pecado siempre está adelante de nosotros. Si ustedes observan, en, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a su hermano, ¿sí? Y Dios, hermanos, bueno, y el diablo empieza a tomar ventaja. Entonces Dios tuvo que darle un hijo más a Adán y Eva, ¿sí? Hermanos, donde habría de venir la simiente de Cristo Jesús, Set. Después, hermanos, viene el diluvio. Después del diluvio, hermanos, nuevamente el mal empieza, ¿sí?, a aventajarse. Entonces Dios tuvo que traer el diluvio para arrasar toda esa humanidad. Gloria al Señor. Así que vemos que nuevamente el mal empieza, ¿sí?, a tomar ventaja. Y posteriormente, hermanos, nuevamente, ¿sí? Bueno, y Dios tomó nuevamente a dos hijos, bueno, a los hijos, ¿sí?, a Noé y sus hijas, ¿sí?, para continuar el propósito de Dios, ¿sí? Pero posteriormente, dice la Escritura, ¿sí?, que después vino, ¿sí?, la torre de Babel. Y nuevamente Dios tuvo que arrasar con esa torre, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres empezaron a prescindir de Dios. Y así, hermanos, hay una situación, hermanos, que ustedes revisan, siempre el enemigo va tomando ventaja. Siempre el diablo, hermanos, es más, sí, es más listo, es más, bueno, no es decir listo, es más astuto, ¿sí? Porque la astucia es inteligencia para el mal. El diablo siempre toma ventaja. Y finalmente, hermanos, dice la Escritura, sí, que Dios va a arrasar a toda la humanidad, ¿sí? Hermanos, pero su palabra, la nueva Jerusalén, va a prevalecer. Dios va a restaurar toda la creación. Gloria al Señor. Así que vemos aquí, hermanos, dice, me dirá entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Hermanos, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, hermanos, es derrotado. Dios es Señor y es soberano sobre todas las cosas. Vemos aquí entonces, hermanos, hemos visto su omnipotencia, hermanos, es decir, hermanos, que Él es todopoderoso. Vemos su omnipresencia, Él está en todo lugar, ¿sí? Vemos su señorío, hermanos, en cuanto a las riquezas, Él tiene toda la riqueza, el que hay en este mundo es de Él. Él tiene toda la gloria, es dada para Él. Él tiene toda la fuerza de esta tierra. Él tiene todo el poder de esta tierra, ¿sí? Él es el Dios que ha sido coronado, ¿sí? Por su majestad. Sí, él está sobre todas las cosas, gloria al Señor, y los reyes están muy abajo de él. Él es el que pone reyes y los quita. Y podemos seguir, hermanos, tantas cosas. Lo que vemos que la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Gloria al Señor. Bien, les invitamos, hermanos, para el siguiente domingo, si Dios lo permite,
Después de los cantos, como el de hoy, hermanos, esperamos, hermanos, que se conecten después de las 12, cuarto para las 12. Como siempre, nuestro hermano Héctor nos va a llevar algunos coros y posteriormente viene la administración de la palabra del Señor por su servidor. Me da gusto saludarles, hermanos, me da gusto, hermanos, saber que se conecten, hermanos, y para mí es una gran bendición que ustedes tengan interés en la palabra del Señor. Saludos y bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.